en el penúltimo, porque eso de último a mí nunca me ha gustado en esta tierra, como se denomina, ¿no? Un tema que teníamos pendiente de la semana pasada, el voto femenino en España. La semana pasada no pudimos hablarlo con María Dolores Pelayo, pero esta semana sí. Y es un tema hiper interesante. Hoy realmente el programa ha sido como que bastante femenino y bueno, en el feminismo es el futuro. Mucha gente confunde esa palabra, que ahora María Dolores nos la va a resumir y a concretar bien. Pero en el avance de la mujer hay que ver cuál fue el pasado, cómo ha sido todo ese camino tan tremendo y que tenemos que pararnos un poco en el camino, sentarnos en el sendero y pensar cuánto ha costado. María Dolores Pelayo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Digo que el camino de la mujer... estar aquí con ustedes y sobre todo hablando de temas tan actuales, tan Claro. viejos, pero tan nuevos, como es el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Es verdad. Tan viejo, pero tan nuevo. Y cada vez más. Yo lo recuerdo mucho. Esto viene de la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa lucha contra la monarquía, hay un nuevo orden, se intenta instaurar en el mundo un nuevo orden que es el derecho de los ciudadanos, ¿no? Y se hace una declaración de los derechos del hombre. Y entonces a partir de ahí surge una mujer, que fue Olimpia de Gouges, que a la vista del vacío de esa declaración, ella formula una declaración complementaria donde se habla, estoy hablando por 1700 y pico, donde dice los derechos de la mujer, de la ciudadana, ¿eh? Y reivindicando para la mujer la misma igualdad que la proclamación de la Revolución Francesa se dirigía solo a los hombres, ¿no? Ella murió ahorcada, la ahorcaron, porque se había atrevido a tanto, ¿no? Pero las ideas que había sembrado ese folleto de ideales sobre la mujer se mantiene y se planta en Europa y se traslada al continente americano. Esto fue largo, ¿no? Hay una declaración de Seneca Falls, que se reunió un montón de mujeres y dijeron, puesto que contribuimos al Estado, también queremos tener los mismos derechos que tiene el hombre, ¿no? Claro. Y luego ya vienen los movimientos feministas que surgen en Europa, ¿no? En Londres y en Alemania y en fin, casi prácticamente en toda Europa, mayoritarios o minoritarios, pero surgen. Llevamos 200 y pico de años luchando, cerca de 300, por la igualdad. Y había siempre me gusta citarlo porque fue un hombre que a principios del siglo XIX dijo que no se acabaría el mundo para la mujer que se case, porque es verdad, en aquellos momentos la mujer no tenía derecho a nada, la mujer que se casaba no tenía derecho a nada, ni siquiera a administrar su propio patrimonio. Estas luchas que tuvimos van al siglo XIX y van al siglo XX, y en el siglo XX, en España, y es lo que queríamos hablar, ¿no?, del voto femenino. La mujer no tiene derecho a votar, aunque lo tiene derecho solo el hombre, y hay en la primera en la lucha en la Segunda República, hay una mujer que es abogada, que sale elegida por un partido, del Partido Radical, y que forma parte del debate constitucional como ponente para aprobar una constitución, y ahí en el derecho al voto ella enmienda el texto constitucional para que se incluyera a la mujer con derecho a votar. Lo curioso de todo esto, no sé si estoy haciendo larga. No, perfecto. No, lo estás haciendo perfecto, sí. Que es socialista, Victoria Kent, que era directora general de prisiones, una mujer muy avanzada, que dice que no. Imagínense, Clara Campoamor, radical, Partido Radical, dice que hay que equiparar al hombre y a la mujer en todos los derechos, incluido el voto. Y Clara Campoamor dice que no. ¿Por qué lo dice Clara Campoamor que no? Porque era una mujer progresista, pertenecía al Partido Socialista. Pues porque la mujer todavía no estaba preparada para ejercer libremente el voto. Ella citaba que había muchas mujeres analfabetas cuyo voto sería el que designaran o les impusiera a su marido, ¿no? Pero párate un segundo ahí. Vamos a analizar lo que acabas de decir. Es decir, que respirando
sintiendo y queriendo lo mismo, ¿no? Sí. Una dice que sí, y la otra, aún sabiendo que tiene razón, considera que no es el momento, ¿no? Sí, considera que no es el momento y que iban a ser manipuladas por los curas o por los maridos. Claro. Y ese fue el temor de ella para luchar, porque ella fue una gran directora de prisiones. Por cierto, a mí cuando llegué al Senado me lo ofreció Landelino, que yo fuera directora general de prisiones como Victoria Kent, y le dije que no, porque yo si era directora general de prisiones no iba a poder hacer las leyes intervenir en las leyes que yo quería que se propugnaran y se promulgaran en España. Y esta mujer pues mantuvo ese principio, ¿no? Sí. Pero la batalla por el voto lo ganó Clara Campoamor, claramente. Sí. Y entonces, no obstante, no fue una batalla sola la que se produjo con motivo de este tema, ¿no? Porque a partir de ahí, ganado el voto del derecho de la mujer por muy poca diferencia, hay un diputado, una partida de diputados que habían fracasado precisamente en su voluntad de impedir que las mujeres tuviéramos derecho a voto, que vuelven a proponer una modificación más adelante del texto constitucional alegando el tema negándole el derecho al voto a la mujer. Es decir, una revisión, pero no. Pero ya se había aprobado, ¿no? Ya se había aprobado, Se había ¿no? aprobado, pero querían dejarlo sin efecto. Vale. Y se formuló una gran batalla otra vez, y es Clara Campoamor la que con sus argumentos, y ahí está en el diario de sesiones, yo hice un libro en un momento determinado con todas las intervenciones de todas las diputadas que habían en la República, ¿no? Sí. Que en los tres periodos que hubieron parlamentarios, ¿no? Y ahí ya se refleja lo que decía una y lo que decía otra, y la batalla que se libró en las mujeres, y que intervino muchísimos hombres, sí, a favor y en contra de este. Se perdió también, lo ganó Clara Campoamor, desde luego, desde el punto de vista con un discurso jurídico muy fundamentado, y a partir de ahí las mujeres tuvieron la oportunidad de votar en las siguientes elecciones, ¿no? Y esta es la gran batalla que tuvimos, sí. Claro. Pero había que estudiar, como lo hice yo en el diario de sesiones, las quejas que formulaban las diputadas, por ejemplo. Cuéntanos, por ejemplo, que eso lo viste tú. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Lo viví y lo leí, y me di cuenta de la historia terrible que se vivió durante la República, la última República. Terrible, porque además del analfabetismo, que era generalizado en la clase obrera, estaba el tema del hambre, estaba el tema de la miseria, estaba el tema de la carencia de derechos. Era terrible. Margarita Nelkin, ella hizo lo que pudo en el tema de prisiones, favoreciendo un clima más, digamos, acogedor para todos los que entraban en la cárcel, pero la extremeña, que fue una mujer muy valiente, tenía orígenes alemanes y salió diputada. Margarita Nelken salió diputada por Extremadura, por una de las circunscripciones de Extremadura, del Partido Socialista. Ella subió a la tribuna a trasladar la desgracia, la miseria, los problemas que tenían y los dramas que vivían los más pobres de este país. Era terrible. Ahí está la historia auténtica de España, ¿sabes? Ahí, en el diario de sesiones, expuesta por las diputadas de aquella Segunda República, no por todas, pero sí por las más progresistas que estaban allí como parlamentarias. María Dolores, pero el hecho también de que se aprobara no significa para nada que todo fuera a la misma altura, a la misma rapidez. Porque claro, igual se aprobaba, pero en la vida seguía, votaban, pero en lo que es la estructura social y familiar seguía la misma historia, ¿no? En cierto sentido tenía razón Victoria Kent, claro, porque las mujeres analfabetas, y ella lo decía, que iban a votar los hombres, los maridos iban a votar por ella, claro. Y si no estaban casadas, los curas. Eso lo decía. Sí, pero esperar ¿hasta cuándo habría que esperar? Entonces... luego después de la Segunda República vino la época negra que padecimos, que fue la dictadura de Franco. Allí en Franco se cambiaron todas las leyes progresistas que había hecho la democracia, la República,
y va y cambia, y lo dice, por ejemplo, el que fue ministro con Franco de Justicia, Araujo, en la exposición de motivos del proyecto de la ley que introdujo las modificaciones en el Código Penal para hacerlo a la manera que querían pues los franquistas. Claro. Y la mujer con la pata quebrada y en casa. El rendimiento, decía Araujo en su exposición de motivos, nunca me olvidaré de esa frase, el rendimiento del matrimonio es parco y había que remediarlo. Y a partir de ahí negó a las mujeres el uso de anticonceptivos. Incluso no a las mujeres solo, sino también a cualquier facultativo que indicara una sustancia meramente abortiva. Ay, mi madre. Es el tema de la información sexual o el tema de los anticonceptivos, eso está absolutamente prohibido, por supuesto, ¿no? Sí. Y luego la mujer tenía la obligación de procrear. Eso se estableció ya por ley descaradamente. La mujer, además, allí perdió la capacidad de administrar hasta su propio sueldo. Mi madre de Dios. Trabajaba y el sueldo lo administraba el marido, por ley. Todo lo estoy hablando. No podría tener, por ejemplo, una cartilla de ahorro, una cartilla de nada. No. Esas cuentas las administraba el marido. Y fue hasta casi el año 76. Pero date 1976. O sea que tampoco hace tanto. No hace tanto. Y eso que hay una ley que intervino Belén Landaburu. Yo podría contar de esto más cosas, pero en fin, Belén Landaburu era parlamentaria, ¿cómo la llamaban? A corte. Tenía un nombre especial, era procuradora a corte, era procuradora en corte. Y además me parece que ostentó un cargo de directora general en un momento determinado. Ella defendió en el año 75, antes de tal, un proyecto de ley que había hecho el Ministerio de Justicia, en donde había intervenido María Telo. María Telo fue la fundadora en España de la Asociación de Mujeres Juristas. Y era una gran feminista que, estando en la Comisión de Codificación, fue la que introdujo además los mayores avances de la mujer en el ordenamiento jurídico civil. Porque luego quedaba el Código Penal, que era el código más duro contra las mujeres que podía tener cualquier dictadura, porque ya digo que la mera indicación de una sustancia abortiva era delito de aborto. Mi madre. Y la pastilla estaba prohibida. Uh-huh. Los anticonceptivos estaban prohibidos, crimen de lesa patria. Entonces, eso era así. Y luego, como digo, el marido era el que administraba el sueldo de la mujer. Y la mujer no tenía acceso a determinadas carreras. Y se vivía en una política, situación, por ejemplo. María Dolores, y se vivía en una situación normal, porque claro, cualquiera que nos está escuchando de otras generaciones y tal, ¿no? Sí. Y te está escuchando diciendo que el trabajo que ella hacía se lo tenía que administrar el marido y tal, Sí, y se vivía en esa normalidad como una cosa normal. O sea que... Sí. No, el marido era administrador de los bienes de la mujer y la dote. En fin, aquello fue tremendo. Yo me acuerdo de haber intervenido, y además yo luché por intervenir, y el grupo parlamentario en el que estaba, los grupos parlamentarios, tanto el de la UCD como el del PSOE, me respetaron además en mi defensa como ponente principal de los proyectos de ley. Por ejemplo, en los pactos de la Moncloa, que fueron en el año 1977, después de junio, a finales de junio finales de 1977. Los pactos de la Moncloa se firmaron entre partidos políticos y sindicatos y tal. ¿Para qué? Bueno, pues para remediar la situación gravosa que padecían los ciudadanos de este país, sobre todo las clases menos favorecidas, ¿no? Las clases que estaban padeciendo la pobreza y los asalariados, en fin. Y allí se estableció pues una serie de normas para aliviar el maltrato que se estaba padeciendo en aquella época por los trabajadores, etc. Entonces allí se estableció, fíjense qué curioso, por trabajo de las mujeres, de nosotras, por esfuerzo colectivo que hicimos, se estableció en los pactos de la Moncloa el tema, y además se habló en un pleno que se celebró
recién salidos de la dictadura, recién estrenadas las elecciones, aprobada la Constitución, se habló de unos pactos, en un debate entre todas las fuerzas políticas para ver cómo empezaban a hacer, después de aprobada la Constitución, las reformas legales oportunas. Y allí, tanto por el PSOE como por el Partido Comunista Santiago Carrillo, allí se alegó la necesidad de interponer, de hacer determinadas acciones de eliminaciones de determinadas discriminaciones que estaban en el Código Penal, que eran auténticas salvajadas contra los derechos de las mujeres. Era la despenalización del adulterio y el amancebamiento. El Código Penal de la dictadura castigaba una sola infidelidad de la mujer. En cambio, para castigar las infidelidades del hombre tenía que ser públicas, reiteradas, notorias. Se castigaba el uso de los anticonceptivos, que también había una retahíla de preceptos en el Código Penal que decían que la mera, lo que he dicho antes, ni siquiera el facultativo podía indicar lo que era una sustancia meramente indicativa, porque era delito, el delito que iba contra el uso de los anticonceptivos, iba contra la vida, contra la vida. Y también los delitos contra la libertad sexual. Al final fui ponente en el Senado, modifiqué lo que había traído del Congreso con el apoyo de mi grupo, y eso dio lugar a que se pusiera en marcha una normativa que había en la Ley para la Reforma Política, aquella ley que aprobamos para facilitar las elecciones libres y democráticas de junio del 77. Allí, entonces, allí en los pactos de la Moncloa se incluyeron. Y entonces se tramitaron en el Congreso y vinieron al Senado, y yo ahí intervine. Yo modifiqué muchas cosas que veía de la ley, y entonces las diferencias según la la Ley para la Reforma Política, si había discrepancias entre el Senado y el Congreso, se tenían que reunir a través de una comisión mixta que presidía el presidente de las Cortes, que era Hernández Gil en aquel momento, y los comisionados. Los comisionados que habían sido ponentes. Y fui yo de ponente en la primera experiencia que se hizo de esa figura jurídica contenida en esa ley para la reforma política, que fue refrendada en su momento mediante referéndum por el pueblo español. Y yo allí defendía ante Hernández Gil lo que yo había propuesto en el Senado. Tenía en mi contra un notario que era senador, que alegó también lo suyo, pero me apoyó declaradamente Hernández Gil. Me dio la razón, inclinó la balanza, inclinó la balanza, y entonces esa ley se modificó por lo que introduje en el Senado sobre las reformas puntuales que había que hacer a lo que había hecho el Congreso de los Diputados. Qué historia. Fue una gran satisfacción para mí. Claro. Mira, María Dolores, y en esos cambios, digo que en esos cambios y esos avances de la mujer, tus propios compañeros de partido, ¿te seguían, por ejemplo, o habría reticencias también en medio? Te lo digo porque ayer estaba escuchando a la ministra de Defensa diciendo, a Margarita Robles, diciendo en un momento que, no sé si había sido Corcuera, que algo le había dicho, como que si no hubiera sido mujer, no sé qué, no me acuerdo muy bien cómo era la frase, ¿no? No, Corcuera era un machista. Claro. Por eso te digo, ¿eso iba acompañado con todo o había reticencias también dentro del Partido Socialista? No, vamos a ver, yo cuando estuve en el Senado y cuando estuve en el Congreso, no puedo decir que tuvieron ninguna queja. Primero, yo formaba parte de la dirección del grupo parlamentario mayoritario, que estaba en el gobierno. Por tanto, formaba parte de ese grupo del consejo, del gobierno del grupo parlamentario, y nos teníamos reuniones todos los lunes para determinar la estrategia a seguir en esa semana, y yo exponía ante mis compañeros por qué había hecho esto, porque había hecho, y yo no tuve no solo ningún problema, sino tuve un apoyo extraordinario por parte del portavoz, porque él mismo, el portavoz, yo le pedí que yo tenía una serie de enmiendas de Canarias, y que cuando fuera a negociar con Alfonso Guerra la parte de las enmiendas que yo tenía, que me permitiera tener un turno que iba a ser muy rápida de defensa de lo que yo había presentado. Y Antonio Jiménez Blanco me dijo, lo que quieras, Dolorcita. Él me llamaba Dolorcita, la mujer se llamaba Dolores, y él me apreciaba muchísimo, era un liberal como la copa un pino. Y entonces le digo, me llamó y me dice, Dolorcita,
los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, la dirección de los grupos parlamentarios de los ambos partidos, nos vamos a reunir esta tarde en el Palacio del Senado, en la habitación tal. Así que estate por allí fuera, que te llamaremos. Y fui allí, y entonces defendí lo de los cabildos, defendí lo de los senadores. Saben ustedes que en la reforma política había un senador para las 2 islas de La Gomera y El Hierro, ¿no? Eso no me parecía a mí correcto, que cada isla tiene que tener su senador. Y defendí eso. ¿Y la otra no tenía, o solamente ellos? No, el primer senador que salió elegido fue Federico Padrón, que era por el día, era un herreño, y representaba a La Gomera y al Hierro, porque eso es lo que decía la ley para la reforma política. Y yo dije que eso no se podía sostener, que las islas tenían su personalidad con cabildo, que también modifiqué algo en la Constitución, y estaban todo en los diarios de sesiones, de las enmiendas y de todo lo que se hizo. Y entonces yo le dije que no podía ser, que entre el Hierro y la Gomera había una distancia, que cada isla tenía su personalidad con su presidente de cabildo, etcétera, y que había que... Vale. Y me dijo Alfonso en aquel momento, senadora, ¿usted se da cuenta de que va usted a crear un cacique en cualquiera de las islas? Me dijo así, digo, pero si eso es lo que quieren los herreños o los gomeros, eso hágase la voluntad de ellos. Ellos tendrán que pensarse en lo que están haciendo, ¿no? Claro, pero el derecho lo tiene como los demás, ¿no? Claro, lo tienen como los demás, y ellos harán uso de su derecho bien o mal, pero tienen el derecho, no se les puede quitar. Y luego también lo del REF. El REF fue además una batalla preciosa que se libró en la Comisión Constitucional del Senado, y donde aproveché yo un empate, porque se había producido un empate en relación con las enmiendas que habíamos presentado a Galván, el senador por la isla de Fuerteventura, ahora no me acuerdo, que era arquitecto, un tío fantástico, que había presentado más o menos una enmienda en igual sentido, y la mía. Yo decía el régimen económico, constitucionalizar el régimen económico y fiscal del archipiélago. Y entonces yo voté a favor, en contra del grupo, y levanté la mano, y entonces empatamos. Y yo tenía enfrente a Antonio Jiménez Blanco, y le dije, Antonio, lo vas a perder, porque esto se va a perder y esto no tiene sentido, es poca cosa. Pero si se constitucionalizan los derechos históricos del País Vasco y de Cataluña, este también es un derecho histórico que viene desde la conquista. Claro. Y nosotros no podemos... Y entonces se repite la votación porque había un empate y ganamos. Contra. Y ganamos allí. Y me viene un senador que era director de cine, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí, a lo largo te lo recuerdo, y me llama y me felicita. Enhorabuena, senadora, ha hecho usted un trabajo que a nosotros nos ha costado no sé cuántos siglos. Qué bueno. Me qué dijo. Bueno. Sí. Yo estaba allí, respirando tranquila, digo, bueno, esto ahora tengo que defenderlo para que lo mantenga el Senado en el Pleno, y luego que se mantenga en la Comisión Constitucional esta mixta que se tiene que formar para el tema de las enmiendas. Y sí, ya salió. Y fue esto, esa fue la forma. Luego seguí trabajando en esto, en lo del régimen económico y fiscal. Me hace una gracia tremenda, ¿no? Porque la gente o no tiene memoria o, en fin. Es que fue que luego hubo una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, donde yo volví otra vez a introducir el tema de la defensa del rey y la realidad de la constitucionalización de nuestro régimen económico y fiscal en la disposición adicional que habíamos conseguido que se votara y que se incluyera en el texto constitucional, ¿no? Y hay un informe muy interesante del hijo de Landelino, que era letrado, que hace un elogio de lo que fue aquel trabajo y, bueno, de mi trabajo también. Qué bueno. Mira, María Dolores, ya se nos fue el tiempo. Yo quería hablar contigo del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Otro día, si quieres. Pero si no, ya. Sí quiero que rápidamente me des un par de titulares de cómo van a seguir caminando, qué están haciendo o qué van a hacer. Bueno, nosotros ahora estamos en un momento, digamos, de transición, porque hemos recibido por parte del ayuntamiento un aviso de que
el edificio donde estábamos alojados pues no se sostiene y nos han obligado ayer al desalojo. Entonces yo he cogido y me he puesto en contacto con el gerente de la Universidad de La Laguna y nos hemos trasladado, al fin, a marcha forzada, dada la orden y los términos de la orden librada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a mudar toda la parte del material de documentación, mobiliario, etcétera, a la Universidad de La Laguna. Yo ayer estuve trabajando un par de horas allí arriba porque tenía también otro acto de la universidad a la que había sido invitada. Me fui toda la mañana a trabajar allí para empezar a instalarnos. Y ya están elegidas las salas, estamos llevando ya todo el material para esos salones que nos ha cedido la universidad en el edificio histórico de la Universidad de La Laguna, el central. El de toda la vida, la primera planta, sí, claro, sí, claro. Y además vamos a tener allí a la disposición pues una serie de salas para la organización de reuniones y lo que queramos. Entonces estamos trabajando. En septiembre me puse a trabajar en el plan de actividades de este semestre. Tenemos cosas muy interesantes, ¿sabe usted? Una de las es un proyecto que tenemos que me ilusiona muchísimo de realizar una feria de la empleabilidad con nuestros estudiantes universitarios, con nuestras empresas, con nuestras cooperativas. Justamente empezamos a hablar hoy con el tema turístico, el primer tema que comentamos en el programa. Hablamos de eso precisamente. Tenemos varios planes, ¿eh? El plan de actividades lo aprobamos en julio para empezarlo el 1 de septiembre. Y el 1 de septiembre ya empecé yo con todos los contactos con un montón de personas para poner en marcha el plan de empleabilidad que se celebrará en noviembre, Dios mediante. Y luego tenemos más planes y los irán conociendo. Vamos a modificar la web porque tenemos una web que no está a tono con todo lo que estamos haciendo. La gente no se entera de lo que estamos haciendo y estamos haciendo mucho desde el Consejo Social, muchas actividades. Y entonces nos toca desde otra sede, pero en fin, vamos a hacer ese tipo de actividades que creo que son las que nos obliga la disposición legal. Nosotros somos un enlace entre la sociedad canaria y la universidad. Total. Y tenemos que servir en plan positivo de que esas relaciones entre la sociedad canaria y la universidad sean los más fructíferos para los canarios y las canarias. Exactamente. Sumar. María Dolores Pelayo, gracias por haber estado con nosotros. Cuando ya llevas por ahí con estos temas, ya te volvemos a llamar y seguimos hablando el otro rato, ¿vale? A la disposición y gracias por ofrecerme información que pueda conectar con los ciudadanos para que tengan información. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, muy bien, pues feliz fin de. Nos vamos. Como siempre, ese saludo cordialísimo para nuestros compañeros. Ese saludo y ahora que lo digo yo, cada vez que nombro a Radio Luz en La Palma, siempre me acuerdo, ¿no? Nos acordamos todos de lo que está pasando en La Palma. Saludos para Radio Luz, para la RTT, para Onda Norte, para Radio Los Majuelos, que justamente mañana a partir de las 10 de la mañana van a colocar este programa también. Onda Colectiva Canaria, Radio Tropin, aquí en el sur de Tenerife. En La Gomera con Onda Tagoror, en Gran Canaria, Radio Diámetro, en Fuerteventura con los compañeros de Sur FM, en Lanzarote con Radio Insular de Lanzarote para Lanzarote y La Graciosa y Radio Garoé para El Hierro. Saludos también de María Rodríguez, de Cisa Portugués, de Nacho Cova, John Valencia, José Luis Fernández y J.R. Díaz, que fue quien les ha estado aquí comiéndole el coco. Bueno, ¿qué les digo? Que lo que siempre les digo, que lo que hacemos y lo que pensamos nos define, pero lo que escuchamos también. Y si estamos aquí en el Rompeolas, oye, pues yo creo que estamos empujando un poquito el carro, yo creo que sí, en plan positivo. Bueno, pues nada, 7 días nos volvemos a encontrar aquí en el Rompeolas, que como siempre aún se huele el sol. Chao.